Vamos a usar este pasaje de la resurrección de Lázaro para mirar la actitud de Cristo que estuvo antes y durante este lapso de tiempo. La actitud de las hermanas de Lázaro, entre ellas la de Marta, su oposición a algunas cosas, su temor, su falta de convicción, su falta de fe. Vamos a ver el amor del Señor para con toda esa familia que se tomó su tiempo para hacer esta obra tan grande. Vamos a ver cómo salió Lázaro, ¿no? Lo sabemos, atado de pies y manos. Todo esto vamos a usarlo como ejemplo para ver cómo el Señor trabaja con nuestras vidas en esto de librarnos de tantas ataduras que traemos, pero ayudarnos unos a otros. El domingo pasado tratamos de ser claros en función a cómo nosotros desatarnos de costumbres, de tradiciones, de maldiciones, de cosas que nos dañaron, y cómo nosotros tenemos de parte del Señor el poder para liberarnos de esas cosas. Hoy vamos a ir un poquito más adelante y vamos a mirar por qué el Señor quiere que vivamos en libertad, porque cuando ocurre esto en nuestras vidas, estamos capacitados para ayudar a otros. No podemos ayudar a otros a sanarse si nosotros todavía tenemos lastimaduras y heridas. Por eso quiero que usted vaya captando todo esto que vamos a intentar desarrollar un poco en esta tarde. Juan 11, 1, comienza diciendo, le voy a ir dictando los versículos si usted lo quiere leer, si no, preste mucha atención. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fíjese cuántas veces habla del amor del Señor. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor. 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Verso 39. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Varias veces dice el pasaje, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Jesús lloró, se conmovió por la situación. La gente, al ver al Señor Jesús conmovido, dice: mirad cuánto le amaba. Vemos la autoridad de Cristo. Aún ante la oposición de Marta, el Señor le repite varias veces que Él tiene poder, que Él tiene autoridad, que Él es la resurrección y la vida, que Él viene a darle vida a Lázaro y que quite la piedra. Señor, ya está descompuesto el cuerpo. Marta, quiten la piedra. Obedece Marta y el Señor clama al Padre. Y ora para que esa gente pueda entender y conocer el poder de Dios y quién era Jesucristo. Y sale Lázaro, envuelto de pies y manos y algo en su rostro. Esas vendas que acostumbraban en aquel tiempo ponerle a los muertos, lo ataban casi totalmente, y así sale atado. Podría haber salido sin las vendas, sin embargo, salió atado, y la orden del Señor es: desátenle y déjenle ir. Hay dos cosas que la vamos a ver, pero quiero ir remarcando. La actitud del Señor para con Marta, que no solo que da la orden, sino que la ama de tal manera que le hace entender que lo mejor es quitar esa piedra, ese obstáculo que habían puesto, que no hubiera interferido en la resurrección de Lázaro, pero sí era algo que habían puesto. Y probablemente en esa piedra decía: hermano, hasta nunca, hermano, hasta siempre, nos vamos a ver, te amamos, Marta. Cuántas cosas probablemente haya estado escrito en esa piedra, que era parte de lo que había en el corazón de Marta, esa actitud de decir: ya está terminado. Y el Señor dice: quiten la piedra. Es la primera operación que el Señor necesita hacer, ya no en nuestras vidas, sino para que también quitemos la piedra de otros, o quitemos el obstáculo que le hemos puesto, o los nombres que le hemos dado a otras personas, padres, hijos, hermanos, familiares cercanos o otros lejanos. ¿Cuántos títulos le hemos puesto y dijimos: aquí te dejamos, ya no hay más oportunidad para vos? Por eso el Señor le dice: Marta, quiten la piedra. Y lo tenía que hacer esa gente que le habían puesto la piedra encima. Y a Lázaro no lo habían atado otros que no fueran también sus familiares. Y tuvieron que acercarse y vuelta tras vuelta, quitarle la venda que le habían puesto, vuelta tras vuelta, llorando, sollozando y diciendo: Lázaro, te moriste, te fuiste. No pudo el Señor Jesucristo hacer la obra. ¿Qué habrá querido hacer con vos el Señor mientras le ataban? Y ahora el Señor dice: vayan y desátenlo de todas esas palabras con las que lo ataron. Por eso el Señor lo manda a que lo desaten y lo dejen ir. Es necesario, dijimos, y vamos a avanzar para que el Señor pueda obrar con nosotros y a través nuestro. Querido, dijimos, esto es necesario practicarlo. No es un conocimiento más o algo que no tiene mucho sentido. Esto es importante para la vida victoriosa de cada cristiano, de cada familia, de cada matrimonio, de la iglesia misma. Actuemos nosotros ayudándonos unos a otros ahora a desatarnos y clamar unos por otros.
Pero no podremos ayudar a nadie a menos que estemos sanos. Porque si no le transmitimos como Marta su pesadumbre, su tristeza, su falta de fe. En el momento en que el Señor quiere usarnos para ayudar a alguien cercano en casa, en un momento de necesidad, en un momento de enfermedad, en un momento de que no todas son enfermedades, muchas son opresiones del diablo. Y créanme que de esto sabemos mucho. Y en el momento de orar debemos entender qué es lo que el Señor quiere hacer, pero qué es lo que el enemigo probablemente esté haciendo. Y para levantarnos contra el enemigo debemos tener una posición firme, clara, y debemos tener autoridad delegada por Dios que no se frene con nuestras obras o con nuestras malas acciones. Debemos creer en el poder del Señor Jesucristo, en el poder de la resurrección, en el poder salvador del Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros, que la salvación empieza en la salvación de nuestras almas, pero continúa permanentemente creciendo hasta que lleguemos a la estatura de la medida del don de Cristo. Y en este camino vamos caminando, pero no vamos solos. Vamos con muchos alrededor y estos están puestos para ayudarnos a caminar, para levantarnos cuando caemos, levantarnos, abrazarnos y llevarnos a seguir caminando. Nosotros podemos trabajar. Nosotros, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado la autoridad. El Señor está con nosotros, el Señor nos da la capacidad y la sabiduría para saber dónde tenemos que trabajar y en qué área tenemos que trabajar en nosotros, pero en aquellas personas a las que tenemos que ayudar, muchas veces dentro y bajo el mismo techo. Muchas veces y aún en las madrugadas, no sé si le habrá tocado o se habrá quedado esperando que amanezca con temor, pero en esas oportunidades yo le animo a que se levante y a que ore y clame. Y si es necesario, reprenda a las fuerzas del maligno, que son las que vienen a oprimirnos y a hacernos que no disfrutemos la bendición y la vida abundante que el Señor quiere o nos ha dado. Debemos descubrir, a lo mejor en una opresión, en un desánimo, en un desmayo, en cualquier circunstancia, descubrir si es físico o si es espiritual. Y créame que aún siendo físico podemos orar y el Señor trae sanidad y libertad. Y si es opresión espiritual, créame que cuando resistimos al maligno, él huye. Pero si nosotros nos acostumbramos a llevar esa vida plana, chata y soportar, y no estamos para soportar las adversidades, las opresiones y los embates con los cuales viene el enemigo contra nuestras vidas y nuestras casas. Él vino a hurtar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y entonces tenemos que creer en el poder del Dios que actúa en cada uno de nosotros y empezar a practicarlo allí, íntimo, a cualquier hora que fuese. Créame que hay poder en la obra del Señor Jesucristo. Hay poder en la libertad con la cual el Señor nos vino a hacer libres. Dice Proverbios 24:11, libra. Hermana, hermano, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Hay muchos que están atados y el enemigo los tiene allí por tiempos. Y el Señor nos manda a nosotros. Él podría hacerlo, pero somos nosotros, como Marta, como aquellos que lo ataron, que los tenemos que desatar. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de morir. Y si por las dudas vos no lo sabías, hoy te estás enterando, porque si dijeres ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Si tal vez vos no sabías que había esta forma de trabajar, hoy la palabra y el Señor te está advirtiendo para que no digas yo no lo sabía, para que no te excuses yo no lo sé hacer, porque el Señor nos ha puesto para ayudarnos unos a otros, la iglesia, para que verdaderamente podamos ser diferentes al mundo que está acostumbrado a sufrir las miserias con la cual el diablo los ata, y nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de Dios para vivir en libertad. El Señor nos asegura que está con nosotros todos los días. Le dice a Marta y le repite: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la promesa del Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees, hermano? ¿Crees que el Señor puede resucitar aún los muertos, sanar los enfermos, dar libertad a los cautivos? A eso vino el Señor, se anunció de esta manera y debemos creerlo. Y fíjese cómo sigue diciendo en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Estás con vida? ¿Estás con vida? ¿Estás con vida? Por eso estás aquí, si no, no estuvieras aquí. Y todo aquel que vive es para vos y es para mí. Solamente que debemos creer. Y la palabra dice: no morirá eternamente. El Señor nos ha salvado de la muerte eterna, pero también nos ha dado libertad. Le dice este pasaje, fíjate, Deuteronomio 7:9, entiende, que tenemos que entender, entiende que el Señor es el único Dios fiel. Gloria a Dios. Él promete y no se vuelve atrás. Él dice y hace. Y si nosotros le negamos, dice la palabra, Él permanece fiel. Entiende que el Señor es el único Dios fiel, que por 1000 generaciones es fiel a los que le aman y le obedecen. Palabra de Dios para vos y para que la practiques en tu casa. Promesa del Señor para tus generaciones, por eso dijimos, para que lo practiques en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y una vez que tengas una familia y una vez que hayas aprendido a vivir en libertad, puedas desatar a otros. Así nos mandó el Señor. Este es el camino que el Señor nos ha dejado. Por eso hablamos tantas veces de comunión con Dios, de compromiso, de santidad, porque es tan necesario. Porque por la autoridad que el Señor tenía, podía hacer los milagros que hacía. Nadie le reprochaba, porque el Señor era santo. Y así dice: sed santo, porque yo soy santo. Querido, no es cómo, sino porque. Y porque el Señor, que es santo, habita en nuestros corazones, nosotros podemos vivir esa vida de santidad que Él nos pide y podemos ser victoriosos y avanzar contra el enemigo. Debemos primero, yo tengo algunos puntitos, los voy a desarrollar rápido, se me fue el tiempo, pero vamos a estar un ratito más. Debemos primero amar al Señor por sobre todas las cosas. Si queremos estar capacitados para hacer este trabajo, no podemos perder el tiempo en otras cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y no es solo un mandamiento porque a Dios se le ocurrió, sino es la llave que abre la puerta a la salvación, a la bendición, a la
libertad, a la prosperidad, a la sanidad que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Por eso, primer punto, debemos amar al Señor por todas las cosas. Segundo, si vas a trabajar con tu esposa, con tu hijo, con tu amigo, con tu vecino, con algún hermano en la iglesia, ya sea en el ministerio que el Señor te haya puesto, debemos demostrarle con acciones a otros el amor de Dios. No podés trabajar en tu casa con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, si no le demostrás con acciones que verdaderamente hay un cambio en tu vida. Segundo, demostrar con acciones. Tercero, no debemos desechar, porque al que vamos a ayudar seguramente hay cosas que le falta. Seguramente habrá cosas que entenderlo y algunas que perdonarles. Entonces no debemos desechar ni condenar a aquellas personas a las que vamos a ayudar. ¿Por qué te comportas de esta manera? Siempre salís de esta manera. Entienda que si tiene que ayudar a alguien, lo peor es condenarlo, porque el Señor no vino a condenarnos a cada uno de nosotros. Debemos orar al Señor por aquellas personas que necesitan, porque por nosotros también habrá muchos que están orando, habrá muchos que nos habrán ayudado, habrá muchos que nos tendrán que ayudar, y la única y el único camino es ir a la presencia de Dios, como el Señor Jesucristo. Padre, yo sé que siempre me oyes, y no hace falta porque yo soy tu hijo, pero de todas maneras, Padre, dependo de vos. Y levantó los ojos más alto que la condición en que estaba, levantando los ojos. Y esa es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros para poder hacer la obra que el Señor nos ha mandado, tener comunión íntima con Dios. Y debemos acercarnos a la persona. Acérquense. No, pero si está muerto. No, está vivo Lázaro. Acérquense, porque las vendas se las van a tener que sacar vuelta por vuelta. Y no tengan miedo, pero acérquense. Y así nos tendremos que acercar a la necesidad, sin tener miedo, sin tener temor a nada. El Señor nos ha dado la autoridad. Rápido, desarrollo estos 4 puntitos y terminamos. Primero, amar al Señor por sobre todas las cosas, queridos. Si no lo hacemos por amor, no lo hagamos. Si no lo hacemos porque amamos a Dios y porque conocemos sus principios y sus mandamientos, no nos son carga, sino son una posibilidad de andar en bendición. Debemos amar al Señor por sobre todas las cosas. Segundo, dijimos, de qué manera podemos ayudar a recobrar la confianza, demostrándole nuestro amor para con ellos. Vas a ayudar a alguien. Si quieres tener amigos, debes ser amigo. Así dice la palabra. Si vas a ayudar a alguien, no es por fuerza. No es que le vas a poner la convicción de que vos podés ayudarlo y que vos sos el Salvador. El único Salvador es Cristo. Y si alguien necesita, y si alguien va a confiar en vos, tenés que demostrarte amigo, tenés que acercarte. Dice Lucas 6, 27. Amen aún a sus enemigos. Hagan bien a quien los odian, bendigan a quienes lo maldicen, oren por quienes los maltraten. Y sigue una listita bastante larga. Querido, si vamos a ayudar a alguien, no tenemos que creernos, mucho menos mostrarnos superiores, sino mostrarnos amigos. Y aunque la persona no lo merezca, debemos amarle. Y aunque creamos que no lo merezcan, debemos ayudarles, aunque nos maldigan, aunque nos odien. Traten a los demás como ustedes
les gustaría que ellos los traten. ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría, si estás en un problema, el que venga a ayudarte te empiece a reprochar? Y si te quedaste con el auto, te diga, también con este auto, ¿qué vas a salir? Y ves lo único que tenés, es lo que te costó tanto. ¿Cuánto le cuesta a cada uno? ¿Cuánto nos cuesta a cada uno andar en la vida? ¿Cuánto nos cuesta ser fiel a Dios? ¿Cuánto nos cuesta andar en obediencia? Y a veces nos caemos. Y si te caíste, ¿cómo te gustaría que te traten? Que te levanten con amor, que te den un abrazo, que te perdonen, que te ayuden. Traten a los demás como ustedes quieren que los traten a ustedes. A veces tratamos tan despreocupadamente que no nos damos cuenta que a la otra persona le duele nuestros actos. Ustedes sean compasivos, así como Dios es compasivo con ustedes. Es la única forma que vamos a poder liberar, sanar, restaurar a alguien, demostrándole que somos diferentes, porque el victorioso, como sabemos cantar tantas veces, vive en nosotros. Tercero, ¿de qué manera comenzamos a soltarle? Porque amándole o amando a Dios es importante. Demostrarle que lo amamos es muy importante. Pero hasta aquí la persona todavía está atada. La persona todavía no ha recibido la libertad que solo la da Dios. Entonces, tercero, dice perdonándoles. Si te ofendió a alguien, así como el Señor Jesucristo te perdonó, debemos perdonar. Así dice el Padre nuestro: Padre, perdona como nosotros perdonamos. Y sigue diciendo, y si nosotros no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. Probablemente a la persona que tengas que ayudar te ofendió mucho. A la persona que tengas que liberar o sanar o sacar de la opresión te ha ofendido mucho. Pero recuerda que el primer paso a la libertad es perdonarlo para darle al Señor la libertad que camine por nuestro perdón a perdonarlo a Él. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor a veces no puede perdonar. Dice aquel 2 Corintios 2:7, hay miles de versículos, los borré a todos. 2 Corintios 2:7, aquel hombre, el causante de tanta tristeza. Ahí en la iglesia un hombre había cometido un montón de pecados. Lo habían sancionado, pero era hora, dice. Y es hora, dice Pablo, de perdonarlo y consolarlo. No vaya a ser que se consuma de tanta tristeza, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos su maquinación. Hay tanto en este versículo que podríamos estar mucho tiempo hablando. Pero había un hombre que había pecado y le había causado mal a la iglesia. Sin embargo, se había sujetado a la autoridad. Y el Señor le manda a decir, Pablo le manda a decir a la iglesia: si ustedes lo perdonan, yo lo puedo perdonar. Y es hora de que lo perdonen. ¿Cuánto tiempo vamos a tener atado a aquellos que creemos que nos hicieron daño? Tenemos que amar y tratar a las personas como querrían que nos traten a nosotros. Pero a veces somos tan despreocupados que lo hacemos sufrir, y que sufra porque se lo merece, que sabemos si se lo merece, que sabemos el corazón que tiene esa persona. Somos jueces, el único que conoce el corazón es el Señor. Por eso nos dice: no juzguéis a nadie antes de tiempo. Es más, yo juzgo
para bendecir a las personas. El juicio no está en nosotros. Por eso, queridos, tenemos que orar y perdonar para desatarlo. Dice, ya es hora de perdonarlo y consolarlo. No solamente decirle te perdono, sino arrimarnos, abrazarlo y tratarlo como si nunca hubiese ocurrido nada. Este es el trabajo del que va a sanar y a libertar. Es el trabajo de la iglesia. No vaya a ser que se consuma con tanta tristeza. Puede ocurrir. Fíjate, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones, querido. Satanás se va a aprovechar del que actuó mal y del que no perdonó. Porque el Señor nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo porque le damos lugar al diablo. Esto es liberación. Porque la liberación se trata de ir contra el enemigo. Y hay un solo enemigo que no son las personas, sino es el enemigo de nuestras almas, el mismo Satanás. Y para que Satanás no se aproveche de nosotros, nosotros tenemos que orar y perdonar. ¿De qué manera intercedemos por otros? Ahí está. Le amamos, le demostramos que le amamos, oramos en la intimidad, en nuestra intimidad por Él, perdonándolo. Ahora es necesario que hagamos un paso más. Vamos a la presencia de Dios y clamemos por Él. Tenés niños en la escuela bíblica, adolescentes, jóvenes, a los que tenés que salvar, libertar de tantas opresiones, tantas cosas que ocurren en su casa y a su alrededor, en tu casa con tus familiares, que no sabes la historia con la cual vinieron y hay que ayudarlos a ser libres, como veíamos el domingo pasado. La oración que hagan con fe, dice Santiago 5:15. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, Él lo perdonará. Nosotros no tenemos poder para perdonar, el Señor sí. Y si nosotros oramos y lo ponemos en la presencia del Señor, el Señor sana. Y si ha cometido pecado, el Señor va a tratar con él y lo va a perdonar. Pero nosotros tenemos que presentarlo ante la presencia de Dios. Uno más, el final. ¿De qué manera llegamos ahora a desatar a otros de sus ataduras para con el diablo? Hasta ahora no lo desatamos, ¿te diste cuenta? Lo amamos, lo ayudamos, lo perdonamos, oramos por él. Pero ahora el último paso de la resurrección de Lázaro, estaba paradito Lázaro, inmóvil, con vida, pero atado. Porque las tradiciones lo habían atado, porque los dolores de su hermana lo habían atado, porque tantas cosas lo habían atado. Así son muchos hijos de Dios, paraditos inmóviles, porque nadie se anima a arrimarse y desatarlo. Porque nadie conoce quién lo ató ni por qué lo ató. Y muchas veces no hace falta conocer ni quién lo ató ni por qué lo ataron. Solamente conocer al dador de la vida, al Dios poderoso que tenemos y al enemigo que nos engaña. E ir contra el enemigo y ordenar que suelte las almas, suelte lo que Él está haciendo para que el Señor traiga libertad. No es que el Señor no tenga poder, créeme si lo tiene, pero al que ataste, desatalo. Por eso es el trabajo nuestro.
Si un hermano, dice Mateo 18:15, si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y la reconoce, habrás recuperado un hermano. ¡Qué rápidos somos en hacer correr las cosas! ¡Qué rápidos somos en comunicar a otros para que oren por el hermano! Si el hermano te ha hecho algo a vos, anda al hermano, habla con él en privado. Y si te escucha y se arrepiente, simplemente habrás recuperado a un hermano. Esto es el camino. Hay otro camino más para hacer, pero en casos de gran necesidad. Pero cuando se trata de ayudar al cercano, allí tu esposa, tu esposo tuvo problemas, tus hijos tuvieron problemas, vas a salir a contarlo a todos lados. ¿A quién le importa más que por enterarse y tener algo por qué hablar de lo que pasó dentro de tu casa? Si se arrepintió, si te pidió perdón, si se dio cuenta del error, si pidió perdón al Señor, suficiente. Por eso somos sola carne, por eso dijimos que el Señor nos da poder y autoridad para alcanzar a generaciones. Les aseguro que cuanto aten en los cielos, quedará atado, aten en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que suelten en la tierra, quedará suelto en el cielo. Si no querés desatar, si no querés perdonar, si no querés ayudar, y bueno, es muy difícil, no para Dios, porque Él puede, pero hay un camino que está siendo obstaculizado. Y si vos los perdonás porque la ofensa vino a vos, y si vos lo perdonás, el Señor lo perdona. Porque si te ofendió alguien y lo perdonás, ya no hay más ofensa. Entonces el Señor puede trabajar en sanar ese corazón. Pero si lo tenemos agarrado con nuestro resentimiento, si lo tenemos agarrado con nuestro razonamiento, el Señor dice, y sí, te lo mereces, hiciste mal. Y entonces lo que atamos en la tierra, en el cielo, no es que Dios no tenga poder, pero es mucho más difícil que ocurran estas cosas. Querido, práctica. Te animo a que lo practiques. Mateo 18:19. También quiero decirles que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en los cielos lo concederá. Hay necesidades. Tenés necesidad como esposo, como esposa, como hijo. Anda al Señor. Pero si te pones de acuerdo con el que está a tu lado y oran juntos, el poder de la unidad hace que el cielo se mueva. No te olvides, cuando el cercano te trate mal, perdónalo. Y si es posible, demostrarle con actos y hechos que lo amas, no que lo desechas y lo odias. Y esto va a abrir una puerta para que aquella persona se dé cuenta de su error. Y entonces, cuando se da cuenta, se van juntos y oran. Juntos oran ante la presencia de Dios. Y el diablo no puede resistir a la unidad de los hijos de Dios y a la oración. Por eso, confiesen uno a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo
es poderosa y eficaz. Queridos, sos justo, justificado por fe en Cristo. Por eso somos justos. Aunque erremos, aunque cometamos errores, el Señor nos ve como a justos. Y esa oración de un justo, intercediendo por otro justo, puede mucho. Pero confiésense unos a otros sus ofensas, para que no las guardemos, para que el otro lo sepa, para que el otro pueda perdonarte, para que el otro pueda ayudarte, para quitarle al enemigo la autoridad y para que Dios pueda obrar